Casi el 10% de la población de la República Argentina vive en la cuenca Matanza-Riachuelo. Hace varios años atrás, un tema muy remanido, ha habido muchísimas declaraciones a lo largo de los años, promesas incumplidas, cómo olvidar aquella frase célebre de la época en la cual arreciaba el neoliberalismo, con María Julia de Alzogaray diciendo en 1000 días resolvemos, ¿no? Entonces se arregla fácil. Lo cierto es que el nivel de contaminación de esa cuenca es fundamental, ¿no?, para la ciudad, para la provincia de Buenos Aires, ese punto de contacto que tenemos en esa cuenca en la cual, insisto, viven 4,5 millones de personas con diversidad de problemas. Lo cierto es que hubo un momento en la historia en la cual la situación pasó de castaño oscuro, al menos ante el conocimiento del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque Beatriz Mendoza, una habitante de la cuenca, cansada ya de resistir y de sufrir los problemas, ¿no?, que atravesaba, problemas de salud de ella y de todos sus vecinos, se presentó ante la justicia y se dio inicio a lo que se llamó la causa Beatriz Mendoza, que concluyó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenando que se diera solución, que se atendiera ese tema. Bueno, a partir de eso, muchas fueron las acciones que se tomaron, muchas las situaciones por las cuales se pasaron, la creación de la autoridad de la cuenca de Matanza-Riachuelo, en paralelo a esa situación. Para eso hoy vamos, justamente como el 8 de julio se cumplió el aniversario, en estos días se cumplió el 15º aniversario, queríamos abordar este tema que en Urbana TV está presente constantemente. La problemática de la cuenca la vamos a desarrollar hoy con la visita del director ejecutivo de Acumar, Daniel Larrache. Vamos a estar con el arquitecto Gustavo Cañaveral, nuestro compañero, especialista en temas urbanos. Pero para comenzar, les invito a que veamos este material que nos mandan, que nos envían desde Acumar, que nos comparten desde Acumar, justamente para hablar de la causa Beatriz Mendoza en este 15º aniversario. La cuenca Matanza-Riachuelo registra al menos 200 años de contaminación. En 2004, habitantes de Villa Inflamable, en Avellaneda, reclamaron ante la justicia para que se hiciera efectivo su derecho a un ambiente sano, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional. Acumar fue creado por la Ley 26.168 en el año 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner en el marco de la causa Mendoza. El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en el que determinó que Acumar debe perseguir 3 objetivos: mejorar la calidad de vida de quienes habitan la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes, agua, aire y suelo, prevenir daños futuros. Hoy abordamos el saneamiento con una perspectiva amplia, interdisciplinaria, transformadora y bajo un paradigma ambiental con la mirada puesta en un futuro sostenible. A 15 años del fallo en la causa Mendoza se acerca la finalización de una primera etapa del proceso de saneamiento, en la que se destaca el avance de obras clave para la recuperación del ambiente. Por eso creemos que es fundamental plantear los balances y perspectivas a futuro y trabajar de manera articulada para mejorar la calidad de vida de la población, conocer la historia para crear un futuro mejor. Recomponer, prevenir y mejorar es la tarea. Bueno, Gustavo Cañaveral, ¿cómo andamos en estos 15 años de batallar con la cuenca? 15 años de la causa. Sí, importante para reflexionar en estos 15 años y bueno, para mirar para el futuro, ¿no? Le vamos a dar la bienvenida ahora sí a Daniel Larrache, es director ejecutivo ¿Está bien el cargo, Daniel? Ejecutivo de gestión. De gestión. Sí. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Gracias por invitarme. No, gracias por estar acá para poder hablar de este tema que es central, ¿no?, en lo que tiene que ver con el hábitat de capital, de provincia, pero también es un ejemplo
que tiene que ser tomado, al menos lo que tiene que ver con el control, la necesidad de control por parte del Estado para el saneamiento de diversas cuencas. No es la única cuenca esta, ni el único lugar donde las industrias no hacen lo que tienen que hacer, ni donde el Estado no cumple con el tema de la infraestructura cloacal y demás. Contanos un poquito de Acumar. A ver, yo creo que tomando como pie la reflexión que hacías vos, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo de todo lo que se ha hecho mal en siglos en nuestro país, y también una buena muestra de lo que podemos hacer bien, de lo que podemos empezar a construir como políticas públicas, ¿no? Porque a partir de la sanción del fallo Mendoza, en estos 15 años, digamos, desde que la Acumar toma la centralidad para dar cumplimiento al fallo, pero articulando a un conjunto de actores, por supuesto, digamos, de los actores condenados, los estados nacional de la ciudad autónoma y de la provincia, pero también junto a los municipios, las organizaciones sociales, los distintos activos que viven y que diariamente están luchando por una cuenca que pueda ser más sana, más vivible, más digna. Se vienen articulando acciones que día a día fueron mejorando y logrando lo que nosotros definimos en esta etapa el primer escalón del saneamiento de la cuenca, porque estamos terminando las obras troncales de saneamiento que fueron identificadas allá por el 2010, digamos, hace ya mucho tiempo, y se identificaron las problemáticas, la problemática que tenía que ver, digamos, con la contaminación del agua, fundamentalmente los desechos cloacales, la falta de sistema de saneamiento en la cuenca era lo de mayor gravedad, los efluentes industriales, aquellas industrias que volcaban totalmente en crudo, en muchos casos sus efluentes, la contaminación producto de los residuos sólidos urbanos, esos eran las tres principales causas de contaminación del río, y se trazaron en el primer PISA, el primer Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca, los lineamientos de acción para empezar a trabajar en eso. Y a partir de allí se pusieron una batería de obras en marcha. La más grande de ellas es el sistema Riachuelo, una mega obra de infraestructura, de saneamiento con financiamiento del Banco Mundial, que en este año se va a estar comenzando, digamos, a poner en funcionamiento. Junto con el financiamiento para el sistema de Riachuelo, una serie de obras complementarias, la más importante en segundo orden, es el Parque Industrial Curtidor, que se está ejecutando en Lanús, con una planta de tratamiento específica para las curtiembres, porque las curtiembres eran la industria que más contaminantes tiraba en la cuenca baja, por lo tanto se trabajó con ACUBA, con la cámara que agrupa a las pequeñas curtiembres de la zona, para lograr este avance. También este año y el año próximo va a estar en marcha, se empieza a poner en marcha la planta de tratamiento y el Parque Industrial Curtidor. El traslado del mercado de Hacienda de Liniers a Cañuelas, que también es un gran contaminante de la cuenca, que volcaba en crudo todos sus efluentes al Sildañez y a través del Sildañez al río. Hoy tiene sus nuevas instalaciones en Cañuelas, tienen planta de tratamiento y se produce toda la tarea se produce bajo techo, por lo tanto, digamos, ya no hay ese lavado que había cuando se producían las lluvias. La construcción y la puesta en funcionamiento por parte de AISA de las plantas de Lanús y de Fiorito ya están, digamos, funcionando. El inicio de la construcción de la planta depuradora de La Ferrere, que va a ir al corazón de La Matanza, a resolver la problemática del corazón de La Matanza. La ampliación de la planta de barros en la planta sudeste para el tratamiento de los barros que producen las plantas de AISA. La expansión de las redes en la cuenca alta entre el Banco Mundial y el trabajo que venimos haciendo con APSA, la planta de Cañuelas, que nos va a permitir también resolver una demanda histórica, digamos, de la zona industrial de Cañuelas. Y una cantidad de obras de infraestructura que tenían que empezarse, que se empezaron, que se continuaron y que después de 10 años podemos estar ya diciendo que algunas están terminadas y funcionando y otras ya están en este año poniéndose en funcionamiento. Con lo cual ahí se le suma todo el sistema de limpieza, de espejo de agua y de arroyos para los residuos sólidos urbanos que llegan al cauce de los arroyos y de la cuenca, no generen la contaminación que era, digamos, la visión que teníamos hace 10 años del río. Hoy no es la misma situación. Eso necesita, digamos, un trabajo continuo, diario, permanente. La contaminación superficial. Exacto, el sobrenadante
Eso como el residuo sólido, de la misma manera que hay que pasar, digamos, a recolectar los residuos todos los días, esta es una tarea diaria que hay que hacer, y el mantenimiento de márgenes de cauce principal y de arroyos, que lo hacemos a través de las cooperativas de trabajo, 50 cooperativas, 1.500 cooperativistas que diariamente trabajan en el mantenimiento y en la recomposición ambiental de la ribera, porque a partir de la limpieza podemos mantener el espacio público, cortar el pasto, plantar especies nativas, volver a reforestar las riberas, y eso empieza a generar que empiece a mejorar también la condición ambiental del río. Y el tercer factor, la contaminación industrial, esas primeras industrias, 1.600, 1.500, 1.600 industrias que fueron declaradas agentes contaminantes, que entraron en un proceso de reconversión que es complejo, porque hay que atender, digamos, que son 1.600 empresas con distintas complejidades ambientales, pero que generan mano de obra y que generan trabajo y que quedaron atrapadas por la ciudad, porque son empresas que tienen muchas décadas, digamos, instaladas en los lugares, cuando lamentablemente el río era el fondo de la ciudad, cuando era la zona de los desechos, lo no deseado por la ciudad, era la espalda, el fondo de la ciudad, y tenemos que darnos la posibilidad de reconvertir eso y que sea el río el frente de la ciudad. En ese proceso de reconversión industrial, hoy hay unas 600 empresas que todavía están declaradas agentes contaminantes con distintos niveles de complejidad, pero de esas 49, los grandes responsables, digamos, del 90% de los efluentes y de los vuelcos, todas en marcha, digamos, sus obras de plantas de tratamiento, sus obras de adecuación ambiental, y un sistema de control que estamos instalando y que también empieza a funcionar. Vamos a estar inaugurando en pocos meses más el CINCA, el Centro de Monitoreo y Control Ambiental, que nos va a permitir tener un monitoreo online de los vertidos de estas principales industrias y un sistema, digamos, el sistema tradicional, digamos, de control industrial sobre el conjunto de las industrias, pero particularmente sobre los grandes responsables del 90% de los efluentes, tener un control online. Eso nos permite pensar, digamos, de que ya tenemos un escalón alcanzado. Por supuesto que queda muchísimo, por supuesto que estamos, yo les estoy contando el vaso medio lleno, hay un vaso medio vacío, somos muy conscientes de eso, pero la verdad es que no podríamos estar hablando de lo que viene, de cuáles son las estrategias para empezar a mejorar el agua del río, si hay que trabajar en irrigación forzada, si hay que remover los barros, si hay que dejar que la naturaleza haga su trabajo. Eso es la discusión de esta etapa, porque será el momento de formular las nuevas estrategias para la próxima década posiblemente. Escúchame, vamos a hacer una cosa, Daniel, para cerrar este momento del vaso medio lleno, sí, y luego meternos en el vaso medio vacío, inclusive pudiendo analizar algo de la parte que se hizo, con mirada crítica, vamos a compartir el material que ustedes mismos elaboraron de la tarea realizada por Acumar en estos años. ¿Sí? Veamos eso y después ya nos metemos, que tenemos testimonios de vecinos, preguntas de vecinos y demás, como para intercambiar más acerca de lo que falta. Vamos con el video entonces. Para mejorar la calidad de vida de quienes habitan la cuenca, es necesaria una mirada integral que tenga en cuenta la prevención de daños futuros. En este sentido, Acumar trabaja activamente en la fiscalización y adecuación ambiental de empresas de la cuenca Matanza-Riachuelo. El objetivo es controlar que la producción de los establecimientos se ajuste a la normativa vigente y realizar un seguimiento para que cada una adecúe sus procesos a una producción limpia y amigable con el ambiente. Para controlar la contaminación de origen industrial y sus posibles impactos sobre el territorio, Acumar monitorea sus efluentes líquidos, verifica los residuos que generan y tiene el poder de aplicar sanciones en caso de que no cumplan con la normativa. Para optimizar la tarea, junto a 3 pymes electrónicas nacionales, Acumar está desarrollando equipos de monitoreo ambiental automáticos que sirven para fiscalizar de forma remota y online los efluentes que generan las industrias de la cuenca en sus procesos productivos. Los sistemas desarrollados están compuestos por trailers, equipos y softwares que toman muestras de líquidos, miden y transmiten información en tiempo real, y esta puede ser visualizada y vigilada online en el Centro Integral de Monitoreo y Control Ambiental, CIMCA. El CIMCA es financiado por un préstamo del Banco Mundial
y aportes propios de la autoridad de Cuenca, y está dedicado a fortalecer el sistema actual de gestión de la información del organismo, ya que se alimenta de datos generados por los sistemas de monitoreo e imágenes históricos que posee Acumar, más los datos que provienen de las nuevas tecnologías incorporadas. Su función consta de la recepción, el registro, la integración, el análisis y la visualización de los datos ambientales de la cuenca. Por otro lado, creamos la Red de Adecuación Ambiental de la Cuenca, que facilita la vinculación con organismos técnicos y científicos que puedan acercar a los establecimientos conocimientos y herramientas tecnológicas para el uso racional y eficiente de los recursos naturales. El objetivo de esta red es promover la adecuación ambiental y acompañar a las empresas. Actualmente, 17 empresas de la cuenca que son grandes aportantes de contaminación realizan obras con la supervisión de Acumar para adecuarse ambientalmente. Se trata de industrias que son las que aportan en conjunto aproximadamente más del 80% de carga de contaminación orgánica que tiene el río y realizan una inversión en total de alrededor de $40 millones para mejorar sus procesos productivos y que estos se ajusten a la normativa vigente. Además, Acumar está terminando de construir el Parque Industrial Curtidor en Lanús y su planta de tratamiento de efluentes líquidos, 2 obras financiadas por el Banco Mundial, que aportarán soluciones integrales al problema de la contaminación producida por este sector. El parque es un predio con capacidad para más de 30 curtiembres y promueve el acceso a una mejor infraestructura para empresas pequeñas y medianas de la cuenca, las cuales tendrán el beneficio de realizar un manejo compartido de sus efluentes. Para completar y maximizar la tarea de control de Acumar, en 2021 se crearon las guardias ambientales, una presencia de supervisión y preventiva, ya que los móviles recorren el territorio los 7 días de la semana para detectar incidentes y prevenir daños como vuelcos o derrames clandestinos, olores, humo y arrojo de residuos. Estos equipos tienen capacidad de alerta temprana y respuesta inmediata ante eventos o emergencias de riesgo ambiental. El trabajo es arduo y el desafío es cumplir con el principio de sustentabilidad, es decir, lograr que los establecimientos no solo no contaminen, sino que logren una producción limpia, sustentable y amigable con el ambiente. Prevenir, recomponer y mejorar es la tarea. La cuenca nos une. Bueno, ahora, tomando esto último que decían, el que se veía en el video, ¿no? ¿Cuál es el poder de policía que tiene y el poder de sanción que tiene Acumar? Digamos, vos detectaste algo. ¿Hay sanciones efectivas? Digo, porque en el medio, la realidad es que, y por eso nos metemos en el vaso medio vacío, el problema con todo esto es que no estamos hablando, no estamos estudiando en la teoría, en un aula, sino que hay millones de personas, como decíamos, que están afectadas directamente por esta situación de contaminaciones varias, con esta situación de injusticia social intolerable y que se prorroga en el tiempo y donde dice, bueno, Camino de Circa que sigue ocupado, se han trasladado familias pero no las suficientes, contaminaciones que se han superado en algunos aspectos pero en otras no, empresas que siguen contaminando. Entonces se despliega toda una batería de recursos que son indispensables para tener un diagnóstico, una evaluación. Ahora, el Estado, a través de Acumar, ¿tiene capacidad de poder de policía y de sanción? Sí, sin duda, y se aplica y se avanza, digamos, con una normativa que cada vez es más ajustada a los principios de sustentabilidad, digamos, normativa que hay que ir llevando ese cambio, esa reconversión de los procesos productivos, hay que ir llevándolos a un concepto en principio que también ha sido discutido y sabemos, digamos, de las opiniones. Nosotros decimos que tenemos que llegar en principio a vertidos que nos permitan garantizar el uso 4 en la cuenca. Esto es poder tener actividades sin contacto directo con el agua, pero sí tener un río sano, un río, digamos, que empiece a recuperar su capacidad aeróbica, sobre todo, y que permita la vida, digamos, de las especies en el agua, y a partir de ahí seguir avanzando en la calidad del agua.
pero sin duda lo que más importa es la calidad de vida que viven los habitantes de la cuenca. Un poco entiendo que es a donde va tu pregunta. Sin duda en eso Acumar tiene poder de policía, poder sancionatorio, poder de ordenamiento territorial, poder, digamos, de llevar adelante este proceso de reconversión necesario. Algunas cosas se han cumplido, por ejemplo, en relación a Villa Inflamable, que es donde se inicia la cuenca, el viejo polo petroquímico no existe más. Ya fue reordenado el puerto, la zona del Dock Sud, no hay más químicas en ese lugar. Hoy es un polo ordenado con las actividades petroleras, digamos, que tiene la región, no las químicas que fueron reubicadas. Avanzamos en el control y en la fiscalización ahora, por ejemplo, de áreas críticas de emanaciones gaseosas en 5 zonas de la cuenca, que también era una demanda de poder interactuar en materia de emisiones gaseosas. Empezamos desde ahora la Acumar a tomar partido. Hasta ahora era la vieja OPDS, el Ministerio de Ambiente de la provincia, o ALAPRA en la ciudad autónoma. Ahora Acumar empieza a tomar injerencia sobre esas temáticas. Trabajamos también puntualmente cuando hay algún accidente, algún derrame, y tenemos, digamos, este control del que informábamos hace un rato, sobre los principales actores, digamos, que vuelcan contaminantes efluentes a la cuenca. Entonces, hoy podemos decir que todo está bajo control. No significa de que todavía hayamos llegado a los puntos, digamos, de cumplimiento absoluto de los marcos de las normativas, porque este proceso de reconversión que necesitan las industrias implica una cantidad de cambios de procesos productivos y de plantas de tratamiento, pero hoy estamos en una condición de control sobre los vertidos que hay en la cuenca, de conocimiento de lo que está pasando, y en esto que te decía, el primer escalón que nos va a permitir entonces sí empezar a pensar en la solución integral y empezar a pensar qué hay que hacer para recuperar la condición de la cuenca. Gustavo. Bueno, yo ahí tengo una observación vinculada a, no me parece que se haya cerrado el polo petroquímico, hablando de Villa Inflamable, ¿no? Allí, cuando uno respira el aire, y recomiendo ir a estar allí, a uno le hace muy mal los gases y los vientos que nos traen, no solo en Inflamable, sino en La Boca o en Puerto Madero. Con lo cual, alguna duda respecto a esa aseveración que tenés vos y tiene también la justicia, porque los abogados de la causa dicen que ya no existe más el polo petroquímico, me sorprende porque uno ahí respira un determinado aire que creo que tiene que ver con eso, algún sistema, algo bastante contaminante. Por otro lado, para seguir ahí en Inflamable, el modelo de control que hay en algún tipo de alguna de las empresas, que las cuales hemos escuchado y participado de recorridas, dista bastante de decir que lo que producen, lo que tienen que trabajar y que tiene que existir el tratamiento de algunas basuras, como es el caso de trieco, estericicle, no afecte, porque en ese sentido, aparentemente, por la relación que hay entre el paisaje, el aire, lo que sale de unos y lo que uno puede ver o percibir, no parecería ser muy ambiental. A ver, me parece que en estos temas lo mejor es tratar de ir a los datos duros, no generar una polémica con algo, digamos, que es opinable en alguna medida, pero que es medible y mensurable. En primer lugar, en Villa Inflamable existe una estación de monitoreo continuo de Acumar desde hace muchísimos años, justamente instalada para poder medir de manera sistémica, permanente, online. Las mediciones se las puede ver de manera online en la página de Acumar. Por lo tanto, hay un primer dato ahí que es lo que hay en el aire de Villa Inflamable. De ahí no arroja esta sensación que vos planteás. Tampoco digo, estaría en discusión, o digo, no tiene sentido, me parece, la discusión de si eso no es polo petroquímico, porque con ver las industrias que quedaron autorizadas y funcionando allí, vas a ver que no hay ninguna química, por lo tanto, eso también, y además ha pasado, digamos, por el control de la justicia, digamos, el cumplimiento del ordenamiento territorial del polo petroquímico de Dock Sud, que ya no es más polo petroquímico. Daniel, perdóname, ¿puedo decir que la estación de monitoreo de Villa Inflamable arroja que no hay contaminación del aire en Villa Inflamable? Que la contaminación que hay en Villa Inflamable,
que es similar, digamos, a la contaminación que puede haber en la zona del área metropolitana de Buenos Aires, porque, de nuevo, con el tema de contaminación, una cosa más específica. Si estamos hablando de una industria, si estamos hablando de un sector industrial en específico, o si estamos hablando de la contaminación ambiental que hay en una metrópolis como Buenos Aires. Entonces digo, son cosas diferentes. No, obvio. Por eso digo, si hacemos el objetivo en Villa Inflamable, en el polo petroquímico y en las empresas que están allí, que creo que de esto es lo que estamos, digamos, conversando en este momento, porque, digamos, obviamente, digamos, que la calidad del aire de la metrópoli de Buenos Aires no es la ideal. No, está bien, pero eso está y que los factores que generan esa polución ambiental no se identifican particularmente con una industria, con una actividad o con un lugar. Es un conjunto de actividades que en su conjunto hay que ir llevando, y eso es lo que Acumar viene haciendo. Por eso te decía, zonas críticas, áreas en las cuales hay que trabajar, porque además podemos tener factores, digamos, que puedan generar una mala condición ambiental en el aire y que provengan de industrias que están fuera de la cuenca. Porque en ese sentido, digamos, en el caso de los efluentes es mucho más sencillo porque la cuenca se puede determinar. En el caso del aire es más complejo porque tiene que ver con las condiciones atmosféricas, meteorológicas, los vientos. Bueno, si vos tenés una fábrica, una empresa que quema residuos patológicos. Exacto, por eso digo, Claro, entonces, bueno. si vamos a lo puntual, a eso iba. Si vamos a lo puntual, porque también hay que poder dar estas discusiones seriamente y en profundidad, entonces digo, el polo petroquímico ya no es más polo petroquímico. Podemos ver algunas empresas que nos puedan generar preocupación. Sé la preocupación que tienen con Trieco, que no es más Strecycle, hace ya varios años que dejó de ser esa empresa americana, que es una empresa que está radicada en esa zona desde hace muchas décadas y que trata residuos industriales, no patogénicos. Estuvo un periodo en el COVID en el cual se le solicitó que pudiera procesar algunos residuos vinculados, digamos, con la explosión de cantidad que hubo a través, digamos, por producto de la pandemia del COVID, no en la actualidad. Y la empresa es controlada por el organismo y es controlada, digamos, las emanaciones de su chimenea y que cumplan con las condiciones que tiene que cumplir una empresa que trata residuos industriales, no patogénicos, para lo cual es la caracterización y la autorización que tiene esa empresa para funcionar. Ahora, esto no significa que uno deje de controlar, porque podría pasar que el día de mañana haya una acción que no corresponda o una fuga o un problema puntual que en muchos casos, digamos, no solamente en esta, por eso digo, no se trata de una situación particular. El control online, el control de monitoreo automático nos va a permitir actuar y poder identificar dónde puede haber alguna situación que entonces sí merezca, más allá de una sanción, porque las sanciones también pueden ser multas dinerarias, pueden ser clausuras preventivas, pueden ser clausuras temporales o clausuras definitivas. Entonces, digamos, en ese gradiente de sanciones que aplica y que puede aplicar la autoridad, tiene que ver con esto, con identificar cuál es la problemática puntual de una empresa en particular. De todas maneras, para hablar y hablarlo también de esta cuestión ambiental inflamable, que no solo para mí es esta empresa, creo que por eso, para el futuro, hay que también reconocer que las mediciones que se hicieron hasta ahora no son las suficientes. La gente de inflamable, muchísimo, se ha pedido otro tipo de controles. Si se quieren más populares, más... No, en la central donde está, que conozco, que tiene un punto hace muchísimos años inflamable, sin embargo, al lado de los lugares, no parece ser que se esté midiendo, y justamente los controles que han hecho en forma popular los vecinos y han tratado de buscar, dan otras mediciones y otra caracterización del aire. Lo digo desde este punto de estas empresas, de estos residuos que son industriales. Perdón. Pero espera, te contesto porque digo, para que no quede, tomando esa preocupación, en esta nueva acción que empieza a desarrollar Acumar en las áreas críticas de emanaciones gaseosas, compramos 5 estaciones de monitoreo que van a ser instaladas específicamente y con la medición específica de los contaminantes que pudieran producir las empresas que puntualmente están en esas 5 zonas. Compramos equipos móviles para poder hacer mediciones puntuales sobre una denuncia que pueda tener algún vecino, y eso se va a ver reflejado de manera online en el CINCA. Esa licitación se abrió hace 3 meses, es parte del crédito del Banco Mundial, ya fue adjudicada la licitación para la compra de los equipos,
Esos equipos van a ser instalados en el transcurso de lo que queda del año y vamos a empezar a tener ya mediciones precisas en 5 zonas críticas que pudimos determinar. Así como hablamos de inflamable, te puedo hablar del barrio Las Mercedes, donde está Claucol y donde también hay una demanda particular, un estudio que se hizo específico, que nosotros pedimos con el CONICET para ser específicos sobre esa empresa, y a lo que llegamos también, por eso te digo que cuando uno profundiza los estudios, llega a esta determinación, que hay condiciones ambientales que tienen implicancia en general el conjunto de acciones, digamos, que están sobre el territorio, y no es un actor en particular muchas veces, aunque es comprensible, digamos, que el vecino diga, a mí me contamina tal, y lo que tenemos que hacer desde la autoridad, ir a darle tranquilidad a ese vecino, ir a medir a tal, ir a controlar a tal. Si estuviera generando esa situación fuera de los parámetros, actuar con sanciones, con Hubo hasta el clausuras momento, preventivas o definitivas. Pero Daniel, digo, ¿ha habido clausuras, sanciones? Sí, claro. Sí, hay y las sigue habiendo y seguirá habiendo en tanto y en cuanto estén dadas, digamos, las condiciones que permitan, digamos, sostener una clausura que en definitiva lo que estamos buscando es la reconversión de sus procesos productivos y no cerrar una fuente de trabajo. Hasta que esas reconversiones no se producen, la clausura se mantiene. Cuando se hacen las modificaciones se puede volver a funcionar y se vuelve a medir. Por supuesto, digamos que quien está reconvertido, quien ha pasado, digamos, por un proceso de construcción de planta de tratamiento o de sistemas de control de emanaciones, no significa que no se lo siga fiscalizando. Y puede suceder que de esa fiscalización surjan nuevas infracciones. Vamos a ver, vamos a compartir unas preguntas de algunos vecinos, tanto de Inflamable como de Marcos Paz. ¿Cómo no? Breve muestra, tenemos 3, lo dividimos en 3 sectores, pero ya que estamos hablando del aire, escuchemos lo que dicen las vecinas de ahí, de Inflamable y de Marcos Paz. Del año 97 que estamos luchando de la instalación fraudulenta en el año 95 de esta fábrica que es el incinerador. Seguimos a la espera porque ellos no pueden ser supervisados por la municipalidad, tienen que ser supervisados por Ambiente y por la CUMAR. Pero no fuimos escuchados. Nosotros seguimos diciendo, el suelo está bien, pero el aire... Nosotros descubrimos residuos de plásticos, que eso es terrible porque ellos incineran, por ejemplo, un shampoo vencido. La cosa acá son las empresas que no tienen ningún control, porque nosotros lo que pedimos en las empresas es que se hagan los estudios de calidad de aire, que trabajen como tienen que trabajar, con todo como tiene que funcionar una empresa y controlada por el Estado, ¿no? Nunca pudimos saber eso, qué hacen con las cenizas, porque se sabe que la red de incineración latinoamericana nos ha confirmado que este tipo de incineradores no se quedan con las cenizas, sino que lo disponen en otros lugares. Esta es la empresa Tijo, pero así también sufrimos contaminación de la empresa Raisen, la empresa Covici, una cementera que hace asfalto negro, la empresa Raisen es la empresa Shell, también que quema con sus chimeneas a cielo abierto. Vivimos respirando continuamente eso, donde nos hace daño a la salud. Desde la instalación del incinerador, y nosotros hicimos la comparación de problemas bronquiales, desde criaturas de 2 años hasta personas grandes, problemas incluso que derivaron en la muerte por no poderse tratar en el Hospital Posadas. Sin duda que la preocupación que marcan estas vecinas hay que atenderla y hay que ocuparse de atenderla y darle las respuestas desde el punto de vista de la fiscalización de las industrias y del punto de vista de la atención y el acompañamiento social, del acompañamiento preventivo, sanitario, lo que necesite, digamos, esas comunidades que pueden estar identificando esta problemática con una industria y no necesariamente tiene que ser esa la causante. Podría serlo, no estoy diciendo que no, estoy diciendo que lo que hace falta es un sistema que garantice esa convivencia. Una convivencia que es problemática, que es compleja, porque la convivencia entre la industria y las barriadas populares, uno de los problemas que ha tenido de origen justamente la cuenca, que es aquella zona en la cual se instalaban las industrias, aquella zona donde se tiraban los residuos, aquella zona donde iba lo que no era bueno para que esté en la ciudad, fue de a poco ocupada por los barrios populares, por la gente que
vereda por medio o pared por medio, convive, digamos, con actividades productivas industriales que tienen complejidades y que hoy tenemos que garantizar que esa convivencia sea la correcta, para lo cual hay que exigirle a la empresa el cumplimiento de las normativas ambientales y acompañar a esas comunidades en el mejoramiento, digamos, de la calidad de vida en ese sentido. Y en eso se enmarca el trabajo de Inflamable, digamos, porque Villa Inflamable, que también fue pensado en su momento la relocalización de esas familias y reubicarlas en otros barrios, en Barrio Alianza o en otras localizaciones, Sí, y en otros casos lo mismo, también es resistido por esos vecinos y vecinas, porque a nadie le gusta que le digan: te tenés que ir de tu barrio, te tenés que ir de tu lugar, te tenés que ir de tu casa. Sí, lógico. Y nos parece que era mucho, digamos, era virtuoso el volver a repensar esa decisión y poder pasar entonces a un proceso de reurbanización del barrio de Villa Inflamable, para lo cual hay que hacer obras públicas de saneamiento básicas, la hidráulica fundamentalmente, hay que sacar el agua de las inundaciones y el agua de las lagunas de Villa Inflamable, hay que recuperar esos suelos, hay que sanear esos suelos de las lagunas, hay que construir hay que reconstruir las calles, hay que reconstruir los lotes, hay que construir viviendas, hay que darle agua y cloacas a ese barrio y hay que manejar, por supuesto, el control de las actividades industriales, tanto del polo como de las actividades industriales como Trieco y otras que todavía están, digamos, en el barrio. Pero eso es un proceso que hay que ponerlo en marcha, que ya está puesto en marcha. De hecho, se licitó hace 2 meses la obra pluvial, el tratamiento, digamos, de la obra pluvial, una obra que financia Acumar, 2.600 millones de pesos, que va a llevar adelante la Municipalidad de Avellaneda. En estos días estamos licitando la construcción de los puentes sobre el canal Sarandí, que le va a dar salida a las vialidades, que también es un tema complejo en el barrio de Villa Inflamable, el movimiento de camiones del puerto y del sistema Riachuelo, eso también tiene solución. Estamos trabajando con AISA para darle agua y cloacas y poder resolver el lugar donde construir la cisterna para garantizar la provisión del agua potable y la red. Está trabajando el Ministerio de Hábitat con la Municipalidad de Avellaneda en la construcción de las primeras viviendas en el barrio de Villa Inflamable para que la relocalización sea en el mismo barrio. No es lo mismo decirte te tenés que ir a 30 cuadras, te tenés que ir a un barrio que es desconocido, a un barrio que no es tu vida, y te tenés que mudar o te podés mudar a una vivienda en el lugar. Y a medida que podamos avanzar en el saneamiento hidráulico y podamos cegar las lagunas, vamos a recuperar tierras urbanizables para seguir con este proceso, que en definitiva es el que entendemos que tiene que pasar en este barrio, por ejemplo. Entregamos la semana pasada lo mismo en el barrio Sarmiento, en Esteban Echeverría, otro barrio también postergado ahí donde la Ruta 4 cruza al cauce del Riachuelo. Daniel, perdón, para no irnos de ahí, Sí. Digamos, la cuenca es muy extensa, digamos, ¿va? ¿No? De Cañuelas hasta acá, hasta el Río de la Plata. Hasta la Vuelta de Rocha, sí. O sea, estamos 4 hablando, reitero esto para que se tome dimensión, son 4,5 millones de personas, el 10% de la población argentina está afectada a la cuenca de Matanza Riachuelo. Perdón, Sí. Y es 4,5 millones de las poblaciones más vulnerables, más pobres del área, porque si miramos el área metropolitana, esa condición también vale. Bueno, es que eso es lo central, y por eso debo decir, bueno, la disparidad. Ni ninguno de los vecinas con los que hemos hablado a lo largo de estos años nosotros, plantea un punto que diga fuera las empresas. No existe eso. O sea, todos los vecinos, las vecinas dicen trabajo, hay las empresas con nosotros, en un hábitat saludable. Ahora, es verdaderamente llamativo, nosotros veíamos en esta síntesis, hay un informe más largo, hablamos mucho con los vecinos y las vecinas de toda la cuenca. Podríamos hablar, hoy no sé si nos va a dar de tiempo, de la ocupación del Camino de Sirga en la 2124, ¿no? El Camino de Sirga debería estar liberado, y no está liberado, aunque se ha construido alguna vivienda. O sea, la temática es gigantesca. Ahora, no es llamativo que decís, bueno, vas a Villa Inflamable, te vas a Marcos Paz, vos mencionabas Claucol, una vecina nos hablaba de Trieco en Villa Inflamable, otra en Marcos Paz, las dos con los mismos niveles de contaminación. Digamos, hay una constante, o pareciera haber una constante. Porque vos me decís, no, mirá, nosotros medimos el aire, la verdad que no hay nada. Ahora, los vecinos también miden el aire y dicen otras cosas. A ver, te vuelvo, digo, para no entrar en una polémica que
que no tiene sentido entrar si hay cómo medirla. No, que Digamos, porque eso es lo central. lo político, lo social es opinable. Lo que es medible y es bueno que pongamos, y en esto la autoridad cuenta que justamente lo que está construyendo son los mecanismos, los sistemas y la visualización de los resultados, porque la participación ciudadana, para poder debatir de igual a igual con alguien, tenemos que tener la misma información, si no, no es justo. Entonces, lo que está haciendo justamente, lo que estamos haciendo desde la autoridad, es comprar los equipamientos necesarios para reforzar ese control que tenía Acumar sobre, ahora hablando de emanaciones gaseosas, que tenía, digamos, con las estaciones de monitoreo, que no nos permitían más que tener, digamos, la valorización del estado, digamos, ambiental. Ahora vamos a tener equipos que nos van a permitir tener más precisas mediciones y equipos autónomos que nos van a poder tomar mediciones puntuales sobre las emanaciones puntuales de la chimenea de determinada empresa. Y que esa medición se visualice en el centro de monitoreo integral y que sea de acceso público. Por lo tanto, digamos... Eso está en proceso. Eso está en proceso, ya están comprados los equipos. En lo que queda de este año van a estar instalados y midiendo puntualmente. Hemos medido en el caso de Claucol, por eso te digo, en el caso de Claucol se hizo las mediciones a través de un estudio del CONICET. Vamos a hacer mediciones en la empresa que haga falta. Te sumo temas, las graseras de Lanús. Claro. Que también es un problema complejo, claro, y que también lo estamos abordando y que también damos respuesta a los vecinos, pero hace falta este equipamiento para poder ir a poner blanco-negro lo que arroja el resultado de la medición, que ese resultado de la medición tiene que cumplir con la normativa y a partir de ahí poder ajustar cada vez más la normativa y los procesos ambientales, los procesos productivos, para que sean, digamos, sustentables con el ambiente. Entonces, ese proceso virtuoso que tenemos que llevar adelante, sin duda necesita que tengamos participación comunitaria, el Estado, la Acumar, poniendo el equipamiento y la fiscalización que corresponde, y las empresas teniendo que cumplir y ajustar sus procesos productivos a ese sistema. El que no lo haga, ¿será clausurado o será cerrado? ¿Será clausura preventiva o será clausura definitiva? Digamos, en esto no debería haber, digamos, no hay ninguna duda ni ninguna atenuante. Entonces, después podemos sí trabajar en todo lo que tiene que ver con la situación socioeconómica, sociosanitaria, sociopolítica, digamos, de esos barrios, las condiciones de vida en esos barrios, que necesitan, además de esta cuestión puntual del manejo y el control, la fiscalización de las emanaciones, una cantidad enorme de situaciones que hay que resolver, que también es parte de lo que el fallo de la causa advierte, y que son políticas públicas de largo plazo, políticas públicas complejas, porque cuando se habla de la regularización de las familias, cuando se habla de la urbanización de los barrios populares, cuando se habla del acceso a la salud, a la educación, son políticas públicas profundas, de largo plazo, y que requieren políticas de Estado también. Y ahí podemos discutir también la visión que tiene una fuerza política, otra, qué pasa cuando gobierna una fuerza política, qué pasa cuando gobierna otra. ¿Qué pasó concretamente? Porque con digo, eso que decís? Digamos, los 4 años del macrismo. Acumar esto es un buen ejemplo. Un freno, un retroceso, una continuidad. A ver, yo creo que hay dos cosas que podemos extraer como buena práctica de lo que ha significado el fallo y Acumar. Le ha dado continuidad, en primer lugar. Eso es bueno. Lo que nosotros evaluamos es que en los 4 años de la gestión macrista, donde tuvieron la ciudad autónoma, la provincia y el gobierno nacional, por lo tanto las 3 jurisdicciones, no había ninguna posibilidad de discusión política, se supone. Aclaremos para quienes no conocen del tema, digamos, que el fallo plantea, es una autoridad tripartita. Digamos, exacto. La cuenca, la Acumar, justamente, nación, provincia y ciudad forman parte, trabajan en conjunto, ¿no? Tienen que designar sus representantes. El Consejo Directivo de Acumar está conformado por representantes de las 3 jurisdicciones. En el momento que políticamente tuvieron, digamos, el control de las 3 jurisdicciones, se podría haber avanzado mucho más rápidamente, es donde nosotros vimos que se frenaron las acciones sustantivas del organismo. Se frenó todo el sistema sanitario, se desactivaron. Cuando nosotros llegamos de la gestión, las 12 unidades sanitarias móviles estaban desactivadas, todo el trabajo preventivo estaba desactivado. Todo el estudio, la CEISAR, los estudios, digamos, que la Acumar tenía que hacer en los barrios populares para llegar a tener el mapa de riesgo sanitario de la cuenca, estaba reducida a la mínima expresión. El trabajo que tenía que ver con las obras troncales, estas que hablábamos,
solo estaban en ejecución los 2 colectores del sistema Riachuelo, no así la planta de tratamiento, que era la que correspondía a ser financiada por el Estado Nacional. La obra del Parque Curtidores no se había iniciado, nos tocó a nosotros en pandemia firmar ese contrato e iniciar las obras. Nos tocó a nosotros en pandemia mudar a las familias a los complejos Mundo Grúa y Orma en la ciudad autónoma para poder liberar parte del camino de Sirga en la Villa 2124. Nos tocó a nosotros darle continuidad a las obras de saneamiento de agua, cloaca y pluviales en la 2124 y terminarlas, aún en plena pandemia. Nos tocó a nosotros volver a poner en funcionamiento el sistema de control industrial que nos permitió identificar entonces a los grandes aportantes y exigirle en estos años el cumplimiento de las inversiones necesarias para tener sus plantas de tratamiento. Entonces digo, pero lo cierto es que tuvo continuidad, a otro ritmo, pero tuvo continuidad, porque el Plan Integral de Saneamiento Ambiental del 2010, que identificaba las problemáticas, con la reformulación que se le hizo en el 2017, cuando nos toca llegar a la gestión con Martín Sabatel a la cabeza, la verdad que era un disparate en el 2020 hacer un nuevo plan, si no tenés cumplido el anterior. Entonces lo que hicimos es un plan de gestión hasta el 2023, que era la etapa de nuestra gestión, para cumplir con la finalización de las obras y de las problemáticas que había que identificadas en el plan, en el PISA del 2017-2010. Una vez hecho eso, que es lo que estamos poniendo justamente en esta etapa en consideración de la ciudadanía, es con este escalón alcanzado, entonces sí, vendrán los nuevos debates. Por supuesto que quedan pendientes. Tenemos atrasos, por ejemplo, en el tema de vivienda. No hay que escaparle al tema, hay que ponerlos en el tapete. Hubo 4 años de gestión casi nula en materia de vivienda, porque el Ministerio, de Vivienda de Obras Públicas en la gestión macrista no tuvo esa prioridad de ejecutarlas, tuvimos que retomar las obras abandonadas en el 2015, que hubo que volver a poner a partir de la salida de la pandemia, porque la queríamos poner cuando llegamos en el 2020, pero tuvimos 1 año y medio de paralización de la actividad, por lo tanto, recién ahí se pudieron poner a vuelta, y con 6 años de paralización las obras, es muy complejo volver a poner esos sistemas, pero ya estamos volviendo a entregar viviendas del plan del convenio marco. Nos encontramos con la problemática esta que te decíamos, ¿cuál es la tierra urbanizable que tenga las condiciones, por supuesto, accesibilidad, agua, cloaca, servicios, escuelas, servicios sanitarios, en las proximidades de donde viven las familias que tienen que ser reubicadas? Entonces también empezamos a plantear que capaz que hay que cambiar un poco la mirada y empezamos a trabajar con el RENAVAP para identificar cuáles son los barrios que pueden ser urbanizables y no relocalizables, porque el concepto de relocalizables a mí por lo menos me hace pensar en la dictadura militar, cuando el problema de la villa era sacarlos afuera, y así se generaron los problemas fundamentalmente que tenemos, por ejemplo, en La Matanza. Bueno, nosotros ahora estamos en Ciudad Evita trabajando en reurbanizar esos barrios, en darle las condiciones de vida en el barrio, mejorar las viviendas de la gente, en esos lugares, resolver el problema dominial en esos lugares. Entonces, con eso estar cumpliendo los objetivos del convenio marco, sin necesidad de decirle a una familia, te tenés que ir a vivir a otro lado. Veamos, vos hablás del convenio marco, teníamos en la creación, teníamos una plaquita, no sé si podemos ponerla, de lo que es la creación, ¿no? Como el fallo. En el fallo, si tenemos, compañeros ahí, lo tenemos para ver, se podrá poner la pantalla completa. ¿Qué es eso lo que dice Gustavo? El Fondo de Compensación Ambiental, que dice, créase un fondo de compensación ambiental que será administrado por la Autoridad de Cuenca, o sea, por la CUMAR, y será destinado prioritariamente a la población de los los derechos humanos, a la protección de los derechos humanos. A la protección de los derechos humanos y a la prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales. Bueno, entonces es el capítulo 3, que tiene que ver el financiamiento de CUMAR, el fallo de la Corte. Tenemos en línea con esto, por eso la ley, el fallo es extenso, el fallo es extenso, tiene mucho articulado, pero para tener una idea, quienes están mirando, tener un poco un panorama de qué es aquello de lo cual hay que ocuparse. Hablabas del tema de los barrios y eso. Las vecinas también nos hablaban de las necesidades, ¿no? El tema de salud, el tema de los espacios verdes, que también es parte de la competencia de CUMAR. ¿Tenemos para ver eso, por favor? Que
queríamos espacios verdes, donde tengamos un pulmón y tengamos también contención del ambiente alrededor de las manzanas. Ellos dicen que sí, que van a contemplar eso a futuro. Nosotros decimos ahora, urgente, porque si las empresas están ahora todavía, o sea, no hay una resolución, todavía siguen contaminando, nosotros necesitamos ahora. Queremos espacios verdes, donde las mismas empresas que sacan lo poco verde que hay, lo sacan. Nosotros también estamos queriendo recuperar ese aire puro de Marcos Paz que teníamos hace 50 años y que hoy está perjudicado y contaminado, no solo por incinerador, sino por 20 años de regar los campos con agrotóxicos. Lo principal es la salud, queremos la unidad sanitaria completa con todo lo que nosotros necesitemos, abiertos, si es posible las 24 horas, tener emergencias, ambulancia, como antes lo teníamos. Mi nieta se descompuso a la madrugada. Gracias a Dios tenemos auto para salir del lugar porque acá adentro tenemos una salita que funciona de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Acá la salita que tenemos se pidió en las mesas de entrada y no, la salita no, para que quédense con lo que tienen. O sea, tienen los otros, no es el caso así. Queríamos dermatólogos, neumonólogos en nuestro barrio, que se trate en particular las problemáticas sobre la contaminación, porque esto es consecuencia de la contaminación. Bueno, acá por ahí tengo que decirte que por ahí hay falta de información de los reclamos que tienen muchos de los vecinos del barrio Inflamable, y por ahí cuando llegan algunos funcionarios allí a la mesa de trabajo no escuchan o no quieren tomar alguna de estas apreciaciones. El caso de la salud del espacio verde, como bien lo viste allí, se ha propuesto y los funcionarios de ACUMAR directamente ni lo tomaron o no le daban la importancia necesaria vinculada a la salud, tampoco la de la municipalidad, y el tema de la salud o la posibilidad de diseñar un hospital o un centro asistencial tampoco fue tomado en cuenta. La mesa de trabajo se instala con el proceso de reurbanización, y esto para que lo sepas porque son datos también, es parte de la gestión. Al cambio de gobierno se hizo toda una presentación de muchísimos vecinos a todos los estamentos del gobierno nacional y de ACUMAR también, solicitando una mesa de reurbanización justamente a todos, a AISA, a ustedes, a todo lo que es el gobierno también, y se solicitaban dos cosas, el agua y la cloaca. Esto fue claro después de una acción, o sea, eso se presentó, no había respuesta, y la acción de los vecinos de haber cortado el puerto de Dock Sud en Reyes del 2021 hizo que llamaran a los vecinos para sentarse, ahí estuve asesorándolos técnicamente con AISA directamente, en la cual lo que se hizo fue solicitar el agua y la cloaca. ¿Y por qué la cloaca? Porque nos llega ahí a Villa Inflamable el pozo de acometida de esta obra estructural, que es el sistema Riachuelo, que estamos todos de acuerdo. Apenas ahí está, sin embargo no se pensó, porque se iba a trasladar, que Inflamable tuviera su infraestructura también derecho. Para el agua se trabajó muy bien con AISA, con todos los ingenieros, se llegó a un proyecto que ya lo tenían, se mejoró y realmente se puede decir muy bien. Ahora, toda esa parte de la gestión por ahí no la conoces, porque después se tomó ACUMAR, fue al gobierno, a la justicia, presentó un plan y después lo que hizo realmente, yo he estado en esas reuniones, es mostrarnos lo que habían decidido sin tomar nada de lo que los vecinos en cada reunión de mesa de trabajo le plantearon. Te digo dos cositas porque los funcionarios decían, ese tema no nos interesa. Sobre el aire y sobre la vinculación del verde ya urgente sobre la salud. Tema principal, en los cuales los funcionarios, tanto de ACUMAR como de la ciudad, no lo tomaron, dijeron va a venir algún día un experto coloniero o por el estilo, nombraron a un funcionario, jamás fueron. Entonces, también hay parte de la gestión que por ahí no la conocés, por eso digo, para el futuro me parece que hay que sentarse, tomar muchos de estos temas que hablan urgencia de espacio verde, los vientos que hay que pararlos, la salud, la contaminación, y creo que no lo pueden, o sea, me parece que es algo que tiene que sumarse, siempre lo digo, no hay proceso de reurbanización en Inflamable y en otros barrios de la cuenca sin tomar la calidad del aire, el ambiente y lo que el fallo lo dijo, la verdad, estamos trabajando o apoyando que la reurbanización sea integral,
Pero esta mirada, que a veces los vecinos la expresan, creo que falta una escucha ahí, una oreja de tomar alguna de estas apreciaciones. Lo otro está bien, porque el puente, Sarandí, bárbaro, la conexión con el camión, pero el arroyo Sarandí tiene una problemática que también hay que revisar, lo que pasa ahí, por eso el tema de la calidad ambiental o del agua. A su vez, ahí vimos algunos planos donde se presentan proyectos, se dice de qué manera vincular el tema del transporte. Hay algo que vos dijiste por ahí antes sobre el uso 4 que quiere ser. Me parece que una reflexión que hay que hacer es cambiar el uso 4, justamente, porque ese uso 4, si bien habla de la calidad, habla de un agua de contemplación, no de utilización, de navegación. Entonces, por ahí empiezan a ver algunas cuestiones para observar, es decir, para el futuro hay que cambiar esto, hay que escuchar el tema de los espacios verdes, hay que tomar la salud en Villa Inflamable, que sufrió todo lo que sufrió la causa, por lo menos mejorarle toda la cuestión de salud, que sea un hospital, como han propuesto, un hospital que tenga con enfermedades ambientales. ¿Por qué no puede tener la Cuenca Baja un hospital vinculado a la salud? Y va a convivir con las empresas, nadie dice que no, que sigan trabajando, pero que mejoren. Entonces digo que dentro del proceso de reurbanización de un barrio popular, esa consideración, me parece que falta tomarla, escuchar y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos trabajar en función de la salud, del ambiente, del espacio verde, ya, urgente? Eso. Bueno, a ver, sin invalidar lo que planteás, ¿no? ¿Quién dice o por qué decís que no se toma en cuenta o que no se pone, digamos, en valor lo que surge de esas mesas de trabajo que viene sosteniendo Acumar desde el inicio y que son sistemáticas y permanentes, mesas de trabajo que dieron como resultado el proceso de urbanización de Inflamable, cuando el plan presentado en la justicia era relocalizar el barrio, era erradicarlo. Claro, sí, pero estoy hablando de otra etapa. Sí, espera, por favor. Sí, digo, una etapa, digamos, en la cual a mí particularmente como director ejecutivo me toca transitar, nos toca un capítulo de la película, por lo tanto en eso siempre intento, digamos, ser cuidadoso con esto. En ese capítulo de la película que a nosotros nos toca, entendiendo cuál era la preocupación de los vecinos y las vecinas del barrio, que no querían ser relocalizados, que querían urbanización del barrio, que querían mejora de condición de vida en su propio barrio, en ese sentido fuimos, eso fue lo que trabajamos, eso es lo que trabajó Acumar en esta gestión. Trabajamos con la Municipalidad de Avellaneda codo a codo para lograr que la justicia nos habilite esta posibilidad, digamos, de pensar en la urbanización del barrio. Trabajamos con AISA codo a codo para que la primera condición que nos pedía la justicia era poder garantizarle los sistemas de saneamiento pluvial, agua y cloacas. Esas tres condiciones había que cumplirlas. Para cumplir esas tres condiciones hubo que trabajar mucho en proyectos técnicos, que no es una cuestión discutible, es una cuestión, digamos, que había que resolver cambiando la matriz en la cual se había pensado años antes. En eso trabajamos, insisto, en periodo de pandemia, en muchos casos, y post-pandemia, digamos, en el poco tiempo, digamos que en los procesos estos a veces puede sonar mal que uno diga poco tiempo, porque uno dice 15 años y hay quien dice no se hizo nada, y no es cierto que no se hizo nada, se hizo muchísimo en 15 años. 15 años para el desarrollo de una ciudad es poco tiempo. Es mucho tiempo para el que tiene que vivirla, es mucho tiempo para las necesidades urgentes que tienen nuestras comunidades, pero es poco tiempo para el desarrollo real de las obras, de las infraestructuras y de la reconversión de estas ciudades que fueron tan degradadas y tan construidas de manera, digamos, sin ninguna planificación. Por lo tanto, digo, se tomó en cuenta. Esto vos decís que no puedo ir contra tu sensación. No, pero yo estuve yo estuve en la mesa, por eso te digo. Claro, pero digo, los funcionarios que dijeron a ese tema no, y de hecho no se tomó, por eso lo siguen planteando. O sea, hay informaciones que por ahí no tal vamos vez, a pero conseguir, tal vez lo que digo, no es es un tema. En un programa de televisión es bueno poder exponer. Claro. Lo mejor de esto es que podamos salir y ver, digamos, en los papeles que hay, porque digamos, lo concreto son las políticas públicas en marcha. Y las políticas públicas en marcha son la obra pluvial, que es la central, sacar el agua de las lagunas, sacar el agua, que no se inunde más Villa Inflamable. Perdón, sobre ese punto, porque es interesante ver cómo está hoy Villa Inflamable y cómo están las lagunas, y que en su momento ustedes hicieron licitación hace un par de años de canales 1 y 2
que pasen, No, eso fue, por eso te digo... pero no se hizo. Pero por eso te digo, Todavía Gustavo, está espera. tapado, digo, Acá porque- hay que hablar, el problema es Si cuando vamos técnicamente hablamos mal. Te doy un ejemplo, nada que ver con inflamables, nada que ver con lo que estamos hablando acá. Cuando fue el auge de la instalación de las telefonías, de las antenas de telefonía celular, los vecinos y vecinas asustados, genuinamente, legítimamente asustados, por las irradiaciones que podían tener las antenas. Cuando los estudios técnicos justifican y determinan que es mucho más complejo ambientalmente la irradiación de tu teléfono en tu oído que la antena a metros. Obviamente, si salís a tu ventana y ves la antena, es horrible la situación y es comprensible que a ese vecino no le guste esa antena allí. Pero también es comprensible de que ese mismo vecino que se está quejando está avisando por celular de que se está quejando. ¿A qué voy? Acá lo que tenemos que pensar es con cuestiones, digamos, que puedan ser medibles. Entonces, vos decís, no nos tuvieron en cuenta. Es tu sensación, es tu sensación. Yo digo, ¿cómo yo puedo mostrarte que se tuvo en cuenta? Si hay un proceso de reurbanización, si el proceso tiene el tratamiento pluvial y las obras pluviales necesarias, si tiene la planificación de agua y placas, que no se puede hacer hasta no hacer ese, porque el pluvial determina la reurbanización del barrio y la apertura de calles. Vos no podés hacer agua y placas si no sabés dónde van las calles. Entonces, hay un orden lógico de las obras. No sé eso. No estoy diciendo Está bien, pero no estoy diciendo que no lo sepa, le estoy contando a la gente, Por supuesto. porque la sensación, si no, es que queda es que no se está haciendo lo que estamos haciendo. No. Entonces, lo primero es escuchar el reclamo de los vecinos de Villa Inflamable. Perfecto. Lo tomamos. Reurbanizar el barrio. Para reurbanizar el barrio hay un proceso... Tomar reclamos y hacerlo participativo con Sí, claro, participación para protagónica, eso están las mesas de gestión. Están y se sostienen y él dice que va, y él dice No, que en o la sea, mesa de porque- gestión no se toma en cuenta. No se toma Y yo en digo, cuenta, exactamente. si no Eso se es lo que toma en dicen los vecinos, cuenta, ¿no? Eso es lo que dicen los vecinos. Eso es lo que dicen los vecinos. Por eso, yo Ahora estuve ahí. anteponemos porque sí, sí. no, si no se toma en cuenta, no hubiera hoy políticas públicas que dan cuenta de eso que ustedes dicen que no se toma en cuenta. Estoy hablando de esos tres puntos. Yo digo lo que dicen Y lo La que te- salud, algunos temas. el verde, el transporte y esta vinculación. Ahí vamos. Estos Ahí tres vamos. puntos. Por eso, bueno, Sobre ahí este vamos tema, los tres puntos. Ahí vamos no los lo tres. tomaron en cuenta. Ahí. La salud, o un hospital para la cuenca, o todo lo que tiene que ver con el espacio verde, o la calidad del aire, el control, dijeron que no era un tema. Pero, Gustavo, de nuevo. Así que, bueno, Por eso, yo digamos, tomo lo que me estás diciendo y te lo estoy tratando de no, responder. no es que estaba yo solo. Y te lo trato de responder Sí. con acciones concretas y con cosas, digamos, que son concretas, no son opiniones, no son deseos, no son promesas. Entonces digo, sistema de control de aire, ya, digamos, les expliqué. Hay un sistema, hay un cambio de normativo que tomó Acumar y hay una compra de equipamientos que están siendo instalados. Van a ir a Villa Inflamable. Por un lado. Una de las zonas Una de las críticas zonas. es Villa Inflamable. Fantástico. En materia, digamos, de espacios verdes, de recuperación de espacios verdes, vos necesitas pasar previamente por el proceso de la solución de los problemas pluviales, de los problemas de inundaciones de Villa Inflamable, del cegado de las lagunas, recuperar esas tierras, reurbanizar ese sector, abrir las calles y a partir de allí generar los espacios verdes, los espacios públicos y los espacios donde van a ser reconstruidas las viviendas que tienen que ser relocalizadas. Ese es el proceso natural de urbanización del barrio. No hay otro. No hay otra manera. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es una mirada de cosas que son urgentes y otras estratégicas. ¿Cómo La lo cuestión harías? de la, Pero del espera. verde, como se planteó allí, ¿Cómo sabes lo que harías? ahí se están pidiendo barreras de árboles que tomen y que se trabajen en función de también para aislar por la contaminación. Ahí hay un problema del viento de areneras que tiene muy alta los montículos de arena, se están pidiendo, y así fue el reclamo, no sé si te llegó, es especies o protecciones de pantallas para que no los afecte. Eso es algo normal, que creo que lo debes saber, eso no hace falta una cosa muy planificada, sino tratar de pedirle a las empresas que hagan eso. Respecto a la parquización, trabajar en un proyecto de parquización sobre esto, que vos me estás diciendo que se está tomando, sería fantástico. Yo no lo vi que después de esto se trabaje, es decir, vamos a poner tales especies, esto que plantearon los vecinos en esa propuesta, y que yo estuve ahí, en la cual entonces digo, bueno, vamos a trabajar una parquización definitiva a través de la fitorremediación de todo Villa Inflamable. Eso es lo que se pidió. Pues, Sobre bueno. esto, ojalá, como decís vos, Pero se eso toque. se está haciendo. La recuperación de la Saladita Norte tiene que ver con eso. Las barreras forestales a las cuales vos te referís, no es decir, quiero acá árboles.
hay que generar las condiciones para que las barreras forestales, esos árboles que vos los plantás chiquititos que tienen que crecer y vivir, tienen que tener condiciones. Esas condiciones tienen que ser las generadas en este plan de urbanización. Entonces te digo, estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Bien, sí. Acumar está de acuerdo con lo que vos también, estás diciendo. Ahora, hay un proceso sistémico para llevarlo adelante y eso podría ser, hasta ahí te digo, eso es una mentira de esta gestión de Acumar. Yo te digo, para que no sea una mentira de esta gestión de Acumar, vos tenés que ver cuáles son las acciones, las políticas públicas que esta gestión de Acumar está emprendiendo, las licitaciones, las obras que se empiezan a desarrollar. Lo que hablabas de las obras que hicimos el año pasado y el anterior de la limpieza de los canales, Canal 2 que no está limpio. es una obra de mantenimiento preventivo que se hace, Falta seguir. que lo hacemos hoy está inundado. en inflamable, que lo hacemos en inflamable y que lo hacemos en toda la cuenca, no solo en inflamable. En inflamable, ¿por qué no se avanza? Porque vos decís está inundado. Es una mirada que no se sustenta con lo técnico. Si nosotros seguimos, el paisaje pues está inundado, Gustavo, salen los canales, nada más. Te digo, por eso. vos podrás contestarlo, pero... Digo, a ver, los ingenieros hidráulicos que estuvieron trabajando en el proyecto, si seguimos profundizando esos canales, en la primer sudestada, inflamable se inunda el doble. Entonces, lo que hay que hacer en inflamable es la solución, el saneamiento hidráulico necesario, y esa obra está adjudicada, la licitó la Municipalidad de Avellaneda, la financia Acumar, una obra de 2.600 millones de pesos, de 18 meses de ejecución, que empieza a ejecutarse en estos días. No, y hay una que están haciendo abajo de un canal. Y para llegar a eso, hubo 2 años de trabajo técnico que hizo Acumar a partir de que escuchó lo que vos decís que no escuchamos. No, entonces, yo lo que digo, en todo hay una obra planificada y otras cuestiones que son, mientras tanto, resolvamos el caso. Y ahí, si tenés que mandar una pala a limpiar y a sacar los barros que están inundados, yo estoy hablando de eso, no de toda la parte hidráulica. Ustedes licitaron canales para salir al Sarandí y hoy siguen inundándose y lamentablemente eso está pasando. Ahora, sobre esto, por eso hay una mirada de mientras tanto, como fue inflamable. Inflamable no se discutió que no se iba a ir, hasta tanto se resolvió en esta gestión ya definitivamente. Mientras tanto, estaban así, podían abastecerse de agua, mejor las veredas, etcétera, hasta que realmente ahora es donde hay agua definitiva, después de cuántos años, de un montón de años. Entonces, eso está bien. Ahora, hay cuestiones urgentes, que es un poco, por ahí lo que estaban diciendo los vecinos, hay cuestiones estratégicas que falta la cloaca, pensarla, y para, digamos, aclararlo bien, si eso está pensado, como lo decís vos, que yo no lo vi hasta ahora en los planos de eso, tiene que estar la vereda con el futuro árbol que va a estar. Exacto. Y bueno, de eso es lo que digo, que esa información por ahí no está, o la están pensando y en su momento licitarán, como están haciendo, las calles, las veredas, el desagote pluvial, más las especies que van a estar bordeando y rodeando cada manzana, protegiendo eso. Gustavo, Daniel, porque ya tenemos que terminar, ya se nos fue largo, nos fuimos más de lo que pensábamos. Vamos a seguirla, porque aparte es... sí, con todo gusto. No, porque digo, de verdad que es de una magnitud y una trascendencia de primera importancia para el país, y nos afecta a nosotros y a nosotras, así que el tema me parece útil que podamos tratarlo. No hay muchos lugares donde se pueda debatir así, digamos, durante tanto tiempo, durante tantos minutos en televisión, de este tema que se habla muy eventualmente y ante alguna situación emergente. Así que vamos a seguir con el tema. La cuenca es muy larga, la problemática es gigantesca. Seguro. Nos queda saber, bueno, qué pasa con el otro margen. Tenemos un caño colector de un margen, de la otra margen del riachuelo no está, ni siquiera está en vías de hacerse. Lo que pasa en Sildañez, de Cañuelas para la boca del riachuelo tenemos no hay caño, en el plan director no hay caño previsto en otra margen. Ese era un viejo proyecto que cuando se decidió el sistema riachuelo quedó definido así, para aclarar situaciones, que es bueno. Por eso digo, yo te agradezco el tiempo y el debate, porque en lo que a nosotros nos corresponde es rendir cuenta de lo que se hace y rendir cuenta, digamos, con datos concretos, efectivos, y está muy bien que Gustavo, que los vecinos, que las vecinas, que vos mismo cuando quieran mostrar el estado de situación, nos hagan estos reclamos y esta necesidad, digamos, de poner claridad y ordenar criterios, digamos, de lo que hay que ir haciendo para adelante para construir para llenar este mazo medio vacío que todavía existe. Sí, quedó el tema cloacal ahí.
¿Es verdad? Sí, nos queda claro que teníamos un video, se nos fue pero por eso digo, Carrillo, en particular. retomemos el... Invítenme otra vez. Sí, sí. Y abordamos Además, ese tema con gusto. Escuchame, la tenemos a Yelena ahí, que es la que se Sí, encarga sí. de la comunicación. Perdón, lo y dije el demás. otro día en la audiencia. Estación de bombeo cloacal del barrio Ramón Carrillo. Así como En se han relación hecho- con esto, lo tiré en la audiencia pública, Perfecto, seguiremos dando esos debates. ningún problema. Creemos, tanto Martín Sabatella como yo que lo vengo acompañando hace muchos años en la gestión pública, creemos en la comunicación popular firmemente, creemos en el rol que tienen ustedes como comunicadores y justamente lo que nosotros tenemos la responsabilidad de venir a dar respuesta y a asumir compromisos y Fenómeno. y poder Vamos a compartir con la seguirlo, vamos a ciudadanía seguirlo. estas Ahí cuestiones. tenemos que tienen que planificar tener el programa en Urbana TV, como tenían otros organismos, que han tenido a lo largo de los años, el INAI, la Defensoría. ¿no? Es verdad, El Ministerio. es Así verdad. que acá hay un lugar para que... Teléfono para Yelén. A Yelén nos define. Pero en serio, me parece que es importante que podamos mantener volver a hacer esta tenida, porque es información que es central. Gracias, Daniel. ¿Algo que te haya quedado por decir? No, gracias a ¿No? ustedes. Bueno. Me parece interesantísimo estos debates. Dale, fenómeno. Bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Primero de los encuentros que esperamos poder seguir manteniendo con Acumar, tema central de la política de verdad, la política estratégica, la política que habla de las personas, del pueblo como protagonista. Gracias y nos volvemos a encontrar.